Buen día, buena tarde, buenas noches del lugar en el que te encuentres. Te damos la bienvenida a estos minutos de compartir en conversación, a este espacio que abrimos tanto Leandro como yo para conversar contigo de algo que nos cuestiona, de algo que nos genera dudas, de algo que nos está moviendo por dentro. Creemos en el poder de las conversaciones, en esa capacidad hermosa que tenemos de recibir información de las personas que nos rodean, del tener esas dudas que probablemente otros nos ayuden a aclarar, de generar un espacio en el tiempo, así sea corto, para realmente empezar a compartir eso que tenemos adentro. Sabemos que conversar nos nutre, sabemos que conversar nos reta, sabemos que conversar nos ayuda a conectar con eso que necesitamos saber en el momento en el que nos entregamos, en el que abrimos espacio para permitirnos decir eso que a veces también nosotros necesitamos escuchar. Les damos la bienvenida a esta conversación, agradeciéndoles demasiado que nos hayan acompañado en las conversaciones anteriores, invitándolos a que vuelvan a esos videos, a que pasen por esos espacios y dándoles la bienvenida a ustedes también a través de los comentarios a que nos cuenten qué piensan de lo que estamos conversando. Hola, Leandro, le doy la bienvenida. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han sido estos días para ti? Hola, Mónica. Buenos días, muy buenos días para todos, tardes, noches, en el espacio en que nos encontramos ahorita de esta forma virtual. Gracias por esa bienvenida, por esa introducción tan poderosa. Te digo, han sido días de como de mucha conciencia, han sido días también hay a veces que como mucha energía, a veces no tanto como suele ser normalmente. Sin embargo, en general, han sido días chéveres, han sido como que también haciendo o introduciendo estas conversaciones, porque no crean, el hecho de que lo conversemos no es que esté en 100% coherencia con nosotros, o por lo menos conmigo, es porque también es una conversación que nos está llevando como a trabajar desde ese punto. Entonces, eso han sido estos días de trabajo en coherencia. Chéverísimo, ¿no? Y además súper duro, porque siento que a veces es Sí. como que no sé, es súper duro saber que conversamos, pero que la vida real también tiene, bueno, esto es la vida real, ¿no? Porque, pues, para quienes no lo sepan, nosotros abrimos espacio para grabar esta conversación, ¿sí? De nuestra vida, de lo que estamos haciendo comúnmente, sacamos este espacio para dejar la excusa del tenemos que hablar o tenemos que vernos. De hecho, nosotros vamos más allá de esa excusa y para quienes no sepan y no hayan visto los episodios anteriores, es bueno que sepan que Leandro y yo nunca nos hemos visto en persona, que nunca nos hemos sentado a tomarnos un café ni nada, sino que siempre nuestras conversaciones han sido desde lo virtual. Entonces también saber que abrimos ese espacio para que esto suceda, para que las densidades que tenemos adentro salgan para recibir eso que necesitamos escuchar el uno del otro y de nosotros mismos, también hace que como que el día a día se sienta un poco a veces ligero, a veces pesado, a veces como que uno empieza, esto deberíamos conversarlo y como que uno vive algo en el día y como que yo tengo mis apuntes ahí, como, ay, deberíamos hablar de tal cosa, porque a veces siento que cuando lo traemos acá es como que se vuelve más llevadero y se siente que al día a día se puede llevar algo que realmente ayude con lo que estamos transitando en nuestra rutina diaria. Lo es mucho, y mira que justo ya me han preguntado varias veces que si ya nos vimos, y yo no, todavía no. Pero bueno, qué bueno que este es nuestro espacio de encuentro. Y hoy justamente a hablar de un tema que a nivel personal como que me transfonde, me transfonda bastante la palabra, me genera, me toca mucho por lo que he vivido. Y por lo mismo, Moni, empezamos y lo proponemos de una vez. De una, o sea, es tuyo Listo. este espacio, arranca, porque es muy Listo, retador. mira, y qué bueno que justo pasa en este momento esta conversación. Y es porque hay decisiones que no duelen en sí por la decisión, sino por la culpa que genera luego tomar esas decisiones. Y por Sí, lo mismo, hoy vamos a hablar de la culpa de elegirse, de la culpa que genera elegirnos. Porque elegirnos muchas veces, a veces incomoda para algunos, no para todos, porque todos estamos en polaridades diferentes. Y además,
muchas veces elegir nos genera culpa porque hay partes de nosotros que aprendieron a poner primero otras personas, otras situaciones antes que uno mismo. Y claramente, como esas formas de ser, así se entrenaron en nuestra vida, a hacer lo contrario, lo vemos como una traición personal, como que te estás traicionando lo que tú De eres. acuerdo. Y traicionar esa esencia genera culpa. Y ahí Entonces, yo ese es te el quiero tema. agregar una cosita y es que tú lo estás haciendo ver como desde un punto, o yo lo estoy entendiendo desde el punto de elegimos eso, pero a mí me hacen un favor y me dicen quién de nosotros no creció con su entorno cercano diciéndole que está mal elegir algo, elegirse a uno mismo por sobre los demás. ¿Quién no creció con esta vocecita que dice no seas envidioso, no seas egoísta, ¿no? Porque el egoísta es como la palabra principal detrás de esto Ay, sí. que genera tanto Y ruido. discúlpame, aprovecho esto que me acabas de dar, como decimos popularmente, papaya. Mira, a mí me pareció muy chistoso cuando llegué a Bogotá, porque las personas, cuando alguien actuaba de forma egoísta, decía, usted sí es envidioso. Y yo, pero eso no es envidia. ¿Cómo Y yo, así? ¿cómo así? Hasta que me di cuenta que acá a una persona egoísta le dicen es envidiosa, y lo correcto es el egoísmo. Entonces Sí. ahí cierro paréntesis. Sí, porque yo, y siempre hay algo muy importante en esto y es que a veces a uno se le olvida que es que uno está en una sociedad, en una cultura, en un entorno familiar, en un entorno social en el que está mal visto elegirse uno primero. Y está esto del sacrificio y del yo tengo que hacer por el otro, y entonces son más importantes las prioridades de otra persona, de otra circunstancia, y si tú te pones de último, mejor, porque entonces eres una persona que se supo dar a los otros, ¿no? Y entonces como que te enseñan a dar sin medida, ¿no? Porque además uno tiene que dar sin medida, porque es que tiene uno que quedarse vacío para que el otro florezca y entonces ya después ahí hay mérito en eso. Entonces, a mí me parece que este tema es muy desafiante de muchas maneras. Eh, Ujú. Leandro tiene una claridad en esto y por eso quiero que él siga hablando del tema porque yo tengo que confesarles que me tocó buscar como culpa al elegirse enter, ¿no? No en chat GPT, pero sí busqué y dije ¿cómo hago para sacar eso que tengo adentro? Porque yo sé que yo lo siento, yo sé que yo lo he vivido, yo sé que a mí me pasa todo el tiempo, sé que está en piloto automático en muchas circunstancias y en muchas situaciones todavía. Oigan, pero es que me costó muchísimo ponerlo en palabras. Entonces, cuéntanos tú, Leandro. Inicia tú, hoy que estás todo resplandeciente, Ay, todo sí. iluminado. Cuéntanos, porque Bueno, arranca tú, arranca tú. claro. Mira, y pues les cuento y conversemos un poco de, o sea, queremos hablar de cuando aparece la culpa, cuando queremos ponernos en el lugar, es decir, cuando queremos darnos nuestro espacio. ¿De dónde viene esa culpa? Si realmente cuando hay ausencia de culpas porque es egoísmo, porque mira que es una dinámica bastante fuerte a nivel mental. Primero, pues siempre partiendo, por supuesto, desde el respeto por la diferencia y sin querer decir que esta opinión nuestra es absoluta y es así, ¿no? Es una De opinión acuerdo. justamente en la conversación que tenemos. Pero primero, ¿desde dónde se origina la culpa? Y yo siento que, y pienso, que a nivel de lo que es la forma de relacionarse, ¿cómo fue que nos enseñaron a relacionarnos inicialmente a nosotros? Primero desde las religiones, Uh ¿cierto? -huh, Y si nosotros vamos a ese trasfondo, hay una oración que para mí se hacía en la religión católica que practiqué muchos años y que ahorita soy creyente de Dios, no de la religión. uh -huh. Era una oración que para mí era como, wow, esto después fue que caí en la cuenta, no sé si la recuerdan, pero hay algo, una oración que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por supuesto. Y eso era como, generaba un peso inmediatamente pues, por lo menos en mí. Y entonces ahí empezamos a generar relaciones desde la culpa, poniéndonos primero, poniendo el otro, poniendo los otros y poniendo las situaciones por encima de nosotros. Y ojo, que acá no queremos llegar a la discusión de los extremos, porque
esa es la mirada a la que siempre nos llevan en todos los lugares, a ver solo desde una polaridad extrema. ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita también se lleva mucho a esa conversación de que te tienes que poner tú primero y tú eres por encima de todos y de todo y que tú... Ujú, No quiero llegar a esa conversación porque también estoy en desacuerdo con eso y después lo conversamos con mayor por supuesto. profundidad y con todos. Sin embargo, primero, siempre se nos ha puesto como que desde una posición muy sumisa. La Mm, culpa está muy relacionada a la sumisión. ¿Y por qué ha sido conveniente que seamos sumisos? Porque cuando una persona es resplandeciente en su poder, es más difícil de controlar. Y por eso, ujú, desde las creencias, lo primero que tenemos que hacerlo es hacerlo sentir menos y que se de sienta acuerdo. culpa hasta de lo que no es responsable. Entonces, yo veía todo esto como está tan bien armado para que nos sentamos siempre menos desde la culpa, que me empecé a dar cuenta que ya era una dinámica también de sacrificio. Y entonces yo me Claro. tenía que lacerar y sentirme mal y por X situación, pero era es una forma en la que nos manipula todo para que Ujú. sintamos o para que tengamos menor poder de lo que realmente somos, ¿cierto? ¿Cómo lo ves hasta ahí, Moni? Vamos claros. Pues claro que sí, o sea, yo lo siento y me hace mucho sentido eso que estás diciendo, porque digamos que siento que también en esto hace o tiene mucho que ver la complacencia, como este tener que complacer al otro, tener que agradar, tener que estar en ese lugar en el que uno sí o sí no incomoda, no genera conflicto, no molesta, no afecta, no daña, y entonces se vuelve como esta mezcla en la que tú sí o sí terminas cediendo tu poder, tú sí o sí terminas perdiendo incluso hasta esa capacidad de reconocer tu propio valor, porque es que tu valor no existe básicamente, ¿sí? Es como que lo que tú tienes para ofrecer, tú lo ofreces, pero lo que tú puedes reconocer sobre lo que estás ofreciendo, pues también se diluye. O sea, siento y me parece súper bonito que lo veas desde el control, porque parte de lo que yo tenía como reflexión justamente era que a mí me incomoda mucho la culpa porque está muy relacionada con el control, con las prioridades, con tener un desbalance, incluso en llegar hasta el punto de que a ti te enseñen o de que tú como mecanismo elijas el abandonarte a ti mismo, ¿sí? Y como que termines en ese punto en el que no importa, ¿sí? Está bien, tengo algo que hacer yo, pero pues si le sirve a otra persona que yo haga esto mismo en el tiempo en el que yo tenía reservado para mí, lo hago, no importa. Y ya cuando uno va creciendo y se va dando cuenta de que para mí fue muy duro cuando me di cuenta de que estar tanto para los demás era un abandono a mí misma, es una cosa muy impresionante. Yo no lo había visto desde la culpa al elegirse, con el tiempo lo empecé a ver y fue peor, porque siento que es como que es una bola de nieve. Y uno es como, Dios mío, sí, ya no más. Pero sí, me parece que es bien bonito lo que dices, porque se vuelve una forma fácil de moldear a alguien para obtener de esa persona lo que se necesita sin que a uno le cueste. Exacto, sin que a uno le cueste. Y mira que con esto conecto con algo y es que hay muchas personas que tienen muy claro ese juego de la culpa, porque es un juego muy... Claro Uy, que y esas personas que sí. tienen tan claro ese juego, de hecho les gusta hacerte sentir culpable constantemente y se Sí, empieza a generar un lazo casi que de deuda. Es decir, si yo hago sentir mal a Mónica sí, por esta situación, ella va a sentir que quedó en deuda conmigo. Y entonces, desde claro. esta posición, siempre voy a tener, me relaciono desde esa posición. Sí. Y claro, entonces uno dice, wow, cómo también somos el instrumento de muchas personas en esto. Y Ujú. justo te lo conversaba ahorita, porque muchas veces los que hemos estado desde el lado y lo digo honestamente, muchas veces he estado desde la posición de quiero agradar, no quiero incomodar, y me siento culpable cuando me elijo por encima de, pongo otra persona u otra situación y prefiero elegirla a ella o que elegirme a mí mismo. Sí. Y entonces, cuando entra uno en esa dinámica, ya honestamente es
hay que hacer mucha conciencia para empezar a salir de ella, porque nuevamente empieza uno a sentirse como que está traicionando no solo, primero está traicionando el otro, mira, vuelve y pone Claro, el otro traición. Y qué como que, ay, tramposo, ¿no? es muy tramposo ese juego, completamente. Y es un juego que es muy conveniente. Yo no pensé que fuéramos a llegar hasta ese punto en esta conversación porque me parece que eso hiere muchas susceptibilidades, ¿sabes? Tanto Sí, porque uno también, y no nos digamos mentiras, uno a veces usa la culpa para lograr algo de alguien. Punto. O sea, somos sí, seres humanos, descubrimos completamente. que alguien tiene por allá un palito y entonces allá muevo ese palito y yo sé pues que algo pasa, ¿no? Yo sé que Claro, también genero algo en el otro. Por eso existen Moni, estas pullas en las sí, conversaciones, estas indirectas, ¿saben? Eso también está como conectado con todo este lenguaje sutil que alimenta ese, ese hacer dudar al otro y ese hacer sentir al otro en deuda con uno. Entonces me parece súper claro. emocionante que hayamos llegado a ese punto. Qué bueno que hayamos llegado hasta allá. Además, y qué bueno que lo dices, porque con honestidad, acá es transparente esta conversación. He estado en el juego de generar la culpa y de Mm, sentirme como desde ahí, claro. como que siéntete culpable por esto. Y claro, es una situación muy temida. Es decir, a las personas les da miedo sentir culpa, nos da miedo sentir culpa. Claro. Y por lo mismo, si pasa una situación a nivel personal, laboral, familiar, ¿quién es el culpable de esto? Nadie va a asumir esa culpa, aunque sepa que Ujú, lo es y la carga está por dentro. Por eso de muchas acuerdo. veces es cuestión de asumir responsabilidad, de ser responsable, no de ser culpable. Pero es que ya no se pone chévere, porque es que si tú eres Claro, responsable, ¿no? Porque si tú ya eres responsable, entonces pues ya no puedes obtener algo de alguien, sino te toca hacerlo a ti mismo, te toca gestionar lo que estás sintiendo, ¿sabes? Es más fácil desviar la atención hacia otras cosas, ¿sí? Como que no le toca a uno hacerse cargo de muchas cosas. Entonces ahí ya las relaciones ahí sí tienen que ser responsables, ahí sí tienen que ser emocionalmente abiertas y se tienen que dar muchas conversaciones incómodas. Y yo siento que esta culpa y generarle a la gente culpa al elegirse y sentir esta conexión, este ciclo que se repite con la culpa, también está hecho para evitar realmente hablar de lo que incomoda. Sí, y decir como yo me siento incómodo con esto, no me quiero hacer cargo de tal cosa, en este momento no tengo tiempo para ti, tú no eres mi prioridad. Imagínate, o sea, como que tú me digas a mí algo y yo te diga, no, mira, Leandro, es que tú no eres mi prioridad. No, pues, o sea, uno siente como que, o sea, te insulté, ¿cómo le voy a te decir? jodí. Claro, sí. Y además porque la culpa aparece justo cuando empezamos a hacer un cambio, que es de lo que hemos conversado mucho. Uh -huh. Entonces, cuando empiezo a hacer algo que está fuera de lo que he entrenado, de lo que normalmente me he entrenado a nivel mental, emocional y demás, cuando se sale, como lo que acabas de decir, cuando se sale donde digo, no, es que mi prioridad en este momento es otra situación, persona o yo, eso se sale de lo que normalmente he sido. Es decir, inmediatamente es como una traición personal y vuelve la culpa y aparece con fuerza. Eso en el mejor de los casos, porque puede que haya otro en el que te digan, te hagan sentir mal por eso. Y entonces ahí se vuelve aún peor el peso de este círculo que se repite y se repite y se repite. Entonces, a mí me parece súper bonito ese tema y cuando Leandro lo propuso, a mí me llamó muchísimo la atención porque es que ahora está pasando algo que es lo opuesto. Entonces, ya no tienes que sentir culpa por nada. Que los que están a tu alrededor se aguanten, que sí, entonces Sí, también nos fuimos para el otro lado, ¿no? Entonces venimos de años de retraer esta persona que somos, de mantenernos chiquitos, de favorecer ese control, de tener contento a todo el mundo para irnos al lado opuesto. Entonces ya no nos importa qué pueda sentir el otro, qué pueda pensar, qué pueda suceder con el otro. Yo tengo que imponerme yo como prioridad antes que cualquier cosa que sucede. Y como decía Leandro, los extremos son extremadamente lesivos. Entonces, entrar en esta discusión ayuda mucho a reconocer en qué lado estamos. Y ojo, y aquí pongo la semillita de la malicia, y es como en qué cosas estoy de un lado
y en qué cosas estoy del otro lado. Porque me parece chévere y me parece buenísimo que hayamos tomado, que se nos haya ido la conversación por este lado y no estamos desde el lado del victimismo, porque siempre el discurso es como uno víctima por no elegirse y esto. También pongámosle malicia al tema, o sea, también vayamos al punto en el que sale bien, ¿no? Sentir esta culpa en ciertos contextos, pero también sale bien arrasar en otros Claro. contextos, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Y es justamente, y me encanta el contexto que pones, porque es justamente en ese reconocimiento de que yo no soy la luz absoluta, de que jamás hago sentir culpable a alguien. Pero si hay personas que les gusta vivir en esa posición, digamos que me ha pasado que sentía un gustico, como que te dejé con culpa. Te encanta, sí. Y ahora estás en Todos deuda hemos sentido ese conmigo. gustico, todos hemos sentido ese gustico en algún momento. Claro. Sí, y en realidad también esto está muy ligado a personalidades que ahí me parece más fuerte aún porque hay personas que está tan quebrantado su carácter que siempre en todas las relaciones son los que asumen culpas. Entonces yo digo, y su vida se la pasa, se lleva así. ¿Y esto a qué va ligado? A una educación muy basada en agradar, De acuerdo, en una educación complacer. siempre de complacer, de agradar, de quedar bien. Y ojo, volvemos. Esto aterricemos. No, es importante no irnos a la polaridad contraria absolutamente, pero sí hacerlo desde la conciencia. Acá es también cuando empezamos a pensar en las lealtades familiares. Empezamos a decir, claro, como esto es lo que me enseñaron, estas fueron las creencias que me implantaron, y así es como nos comunicamos y como nos relacionamos en mi familia, yo cómo voy a ser desleal a eso. Y muchas veces es completamente inconsciente. Muchas veces, no, a mí eso no me interesa, pero sí lo hacemos a nivel de comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos siendo leales a una forma en la que nos creó nuestro papá, mamá, abuela, abuelo o el sistema familiar, como haya sido compuesto por cada uno. Hay algo muy chévere y me gustaría que nos dijeran en los comentarios si hablamos de eso, porque las lealtades son un gran tema. Siento que ahí hay, ahí hay palo para Sí, cortar el que hay ustedes mucho, quieran. Sí, eso, de hay ahí mucho por sacamos desglosar. hoguera. De ahí sacamos hoguera, de ahí cortamos el palo y prendemos la hoguera. Pero ahí es muy importante reconocer que cuando llevamos muchos años viviendo, vamos sintiendo el peso de esa culpa, de ese sentir esa culpa, de Dios lo mío, Pablo la benéfico abuelita. que acá la adulta mayor. Eh, pero se los digo porque en serio, uno va viendo pasar la vida y se va dando cuenta en qué momento la culpa ha sido esa herramienta que alguien necesita para obtener algo de uno, esa herramienta que otra persona ha usado para ejercer control, que socialmente es mucho más conveniente tener un montón de gente con culpa reducida en su poder, reducida en sus capacidades, reducida incluso en su autonomía, porque siento que la culpa nos quita autonomía, ¿sí? Nos resta esta capacidad de marcar un antes y un después frente a algo, de quejarnos, de manifestar algo que sentimos, de decir algo que está dentro de nosotros. Y empezamos también a darnos cuenta que como vemos que funciona para otros, nosotros también queremos usarla y nosotros también nos valemos de ella. Y ahí es importante que cuando estuvimos mirando este tema, cuando yo estuve buscando como cómo afrontar este tema, también caí en cuenta de que había eso en mí tan absolutamente inseguro que necesitaba generar en el otro culpa para recibirlo, subsanarlo, obtener algo. Sí que hay algo dentro de mí que no está completamente afianzado y que no se cree o capaz o de pronto en la capacidad de, sí, como que hay algo, empecé a caer en cuenta de por qué uso la culpa. ¿Sí? ¿Por qué tengo que llegar hasta allá? ¿Por qué no puedo levantar la mano y pedir algo? ¿Por qué me cuesta pedir? ¿Por qué me cuesta definir lo que siento? ¿Por qué me parece engorroso? Y vuelven y ven que uno chiquitico, o sea, de los dos extremos hay alguien chiquito, ¿saben? Porque es que está el chiquito que no puede pedir, o sea, que le cuesta pedir, que le cuesta alzar la mano y decir,
necesito esto, porque a veces uno ni siquiera sabe qué es lo que necesita. Entonces tienes a esta persona que le cuesta pedir, entonces genera culpa para que el otro le dé eso. Y está uno que Claro, siente culpa, o sea, que lo hacen sentir culpa. Y en los dos extremos hay dos seres pequeñitos que tienen el potencial de todo si realmente ocurre algo que aún no sé qué es, pero ocurre algo que hace que los dos estén en la plena capacidad de decir lo que sienten, de manifestar lo que hay dentro de ellos. Es como que ese momento en el que uno permite que entre la lucecita de algo divino o de algo que está dentro de uno y uno realmente se escucha y siento que ahí viene algo de lo que tú nos decías en el episodio, en los episodios anteriores y es como que tanto yo estoy permitiendo sentir algo y que tanto estoy permitiendo que eso que yo estoy sintiendo salga de mí y yo termine poniendo en evidencia eso, agrade o no agrade, ¿no? No sé, ahí voy. claro, y mira, o sea, teniendo en cuenta este contexto también, Moni, y es el miedo completo y grande que tenemos a decepcionar, ¿cierto? Entonces, el Uf, miedo a decepcionar, por supuesto, lleva a sentir que me tengo que relacionar desde esa posición del culpable. En caso de que pase decepción, pues imagínate la culpa cómo se engrandece. Y además, uh-huh, esto después no tengo acá el nombre de la persona, se me escapa, pero hay una escala de vibración que muestra cómo vibramos los humanos a nivel de las emociones que sentimos y pone sí. la culpa, o sea, es la vibración más baja que nos puede generar. ¿Y por qué además? Porque muchas veces confundimos esa culpa, lo ligamos mucho al sacrificio y confundimos el sacrificio que estamos dando por alguien como si fuera una muestra de amor. Es decir, confundimos el amor con sacrificio y está ligado completamente. Y ahí es cuando durante mucho tiempo confundimos también el amor hacia otros, desde el sacrificio, con postergarnos siempre nosotros, porque es que estoy siendo amoroso. Uy, Y no, empiezo yo pero, ahí, uf, no, pero es que eso sí ya está muy difícil. O sea, eso ya, claro, es que claro, lo es. claro. Y mira entonces cómo, y lo he vivido, cómo también esa culpa está muy ligada a la deuda, es que nos genera muchas sensaciones, a la deuda que energética. Mm, Ejemplo, me hicieron tal favor o están siendo muy queridos conmigo, la culpa me hace sentir que estoy en deuda con ellos. O sea, nos minimizan el mm, recibir. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado que están siendo atentos, le hacen favores y en realidad hay personas que lo hacen desinteresadamente, simplemente o fueron cosas que no les gustó hacerlas, pero la culpa me lleva a que no, tú quedaste en deuda acá, porque tiene que ser hacia el otro, no hacia ti que quede el favor, por así decirlo. Entonces, mira mm. cómo está desligado eso ahí. Es que es una relación rara, ¿no? Porque es como que uno al final no se siente tan merecedor de eso que está recibiendo, entonces tú te quedas con la deuda, ¿no? Y además sigues poniendo a esa persona por encima tuyo, ¿no? Porque es como que, y Siempre además tú. apenas hablabas, decía, claro, es que por eso es que ese dicho de eso tan bueno no dan tanto es tan efectivo, porque justamente uno dice, no, pero yo no puede ser que Claro, yo, esta persona, otra vez es como el sacrificio, ¿no? Es como, no puede ser. ¿Cómo puede ser que yo, siendo este humano mortal tan lleno de defectos, porque ahora todos somos humanos y estamos súper llenos de defectos, entonces como yo que siendo tan humano y tan defectuoso, voy a recibir esto de esta persona tan maravillosa en mi vida? No puede ser, ¿sí? Querrá algo, yo tengo que exactamente. retribuirle, la próxima vez yo tengo que si me dieron un café con leche, yo la próxima armo un macchiato, pues, y llego allá con macchiato y croissants, ¿no? Claro. Y entonces se vuelve algo que necesariamente se vuelve como acumulativo, ¿no? Y entonces quedas, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que es que tú llegas con tu macchiato y tus croissants y la otra persona te dice, ah, bueno, gracias, quería un capuchino, pero gracias. Ah, Saliste a deber. ¿Quieres? Claro, sigamos con esta dinámica. Oye, mira uh, esto y mira cómo está ligado también a nuestras conversaciones y dichos populares. Y como lo vuelvo y lo digo porque lo he vivido. O sea, lo que acabas de decir, el dicho de eso tan bueno no dan tanto,
De nada es gratis en la vida, muchas cosas sí, Sí, pero nos hacen creer que no, pero claro. justamente por lo mismo que acabas de mencionar, siempre quedar en esa dinámica de que, como que, de que definitivamente es que eso no era para, o sea, no eres merecedor de esa atención. Mm. Y es muy duro porque generalmente salir de ahí es muy difícil. Sí, yo a veces, y no les digo que eso lo tengo resuelto porque pues no, no, claramente no. Y llega este tema a nosotros porque justamente hay que hacer ciertas movidas para que el tema no evolucione más. Porque también habrá momentos en los que se nos va a activar voy a utilizar mi macropoder, mi micropoder de generar culpa y le va a tocar a uno como que, espérese, espérese, y tengo que encontrar lo que realmente quiero pedir, pero se vuelve como algo que sí o sí nosotros necesitamos movilizar y que necesitamos empezar a cambiar, porque es que nos estamos perdiendo de la vida. Siento que nos perdemos de la vida en todo lo que nos puede dar. Y siento que muchas veces nos desconectamos también de todo lo que nosotros mismos valemos porque siempre estamos esperando que llegue alguien a recordarnos que esa migaja que recibimos es lo que justamente valemos. Y siento que quedamos como en ese juego de no saber que somos, ni que aportamos, ni que damos, porque es que aportamos lo que el otro quiere recibir, ¿no? Más no realmente estamos aportando desde un lugar que sea justo para con nosotros mismos. Entonces, mira también ese desnivel. O sea, yo siento que la culpa es generar un desbalance que nos Claro. mantiene a todos por lo bajo, ¿sí? Nos tiene a todos pidiendo lo mínimo, dando lo mínimo, porque a veces yo siento que uno dando desde el lugar del sacrificio no está dando su potencial, ¿no? Está dando en esta resistencia como de muevo una montaña por ti y eso tampoco es justo ni para con uno ni para el que lo recibe. Entonces el otro también se acostumbra a recibir desde un lugar en el que uno siempre está resistiendo. O sea, no sé, ahorita se me volvió todo tan harto. Ah. No, mira que es tremendo desequilibrio. Y sabes qué, Moni? Y esto también me lleva a reflexionar algo y es que además, no sé, yo creo que por uno dárselas del noblecito para evitar la culpa en no recibir, hasta termina muchas veces siendo grosero. ¿Por qué? Porque muchas personas desde su amplia generosidad quieren ser muy dadivosas con nosotros, pero como está esa reactividad nuestra de que si yo recibo, voy a quedar en deuda por la culpa que esto me genera y constantemente lo he vivido por temas míos y por personas que he visto, completamente rechazan siempre la generosidad que le quieres llegar por evitar sentir culpa de la pena de que nos Ujú. tienen que dar. También pasamos por ser groseros, por no recibir esas atenciones que quieren tener con nosotros. Entonces, mira todo el círculo que esto puede generar. Y Pero es que lo ahí que... hay una cosa, Leandro, y es Ujú. que, discúlpame, pero en el mundo no existe nadie absolutamente generoso que no quiera dar nada sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces Pero mira que, crecimos creyendo eso. Y en claro, realidad eso lo la vida es creemos. absolutamente abundante. Y Lo a mí me es. parece como un perro a cuadros, una persona que en Ujú. serio sea tan absolutamente abundante y que esté dando desde ese lugar de abundancia que cuando me ocurre es como, no, pero espérese porque, sí, como que déjeme lo pienso. Porque es que tú lo ves, o sea, y me parece súper bonito eso que dices, hay abundancia en la vida. Sí, hay abundancia de cosas que además son bonitas, no hay problemas, porque también los hay. Pero en este punto tú estás diciendo algo muy valioso y es que podemos recibir demasiado y podemos recibir muchísimo más de lo que estamos recibiendo, ¿sí? Así es. Pero se nos Y- olvida por la culpa y se nos olvida porque estamos Exacto. metidos en este sistema, o, bueno, ojo con la Sí, palabra es un sistema, por favor, círculo. no huyan, no se Ah, vayan, ok, no, sigan. Es un círculo, sí. en esta Es una, dinámica. es una dinámica. Estamos tan Pero mira, metidos en esta dinámica que no sabemos que podemos recibir más y que cuando claro, y recibimos muchas algo veces, demasiado genera duda, es sospechoso. Ahora sí, claro, continúa. es sospechoso lo que acabas de decir y muchas veces, sí, es muy cierto que muchas personas dan sí esperando a cambio, pero muchas veces ese esperar a cambio es sentir la sensación de que están dando, de sentirse bien por darte a ti, ni siquiera,
Y mira, es solo una sensación, pero nosotros Sí. la negamos. Y claro, hay, es importante aclarar que la diferencia entre egoísmo y autocuidado, que es Uf. clave acá, porque el egoísmo claramente está en ignorar a otros, en generarle culpa al otro, como hemos estado hablando, en Ujú, imponer desde lo que yo creo que debe ser. Y cuando hablamos del autocuidado, que es completamente el antónimo de la culpa, ujú, el autocuidado está más relacionado con reconocer nuestros límites. Esta palabra que estaba muy cliché, muy usada, sí, el sí. tema del límite, de cómo ponemos el límite, pero también pues no desde no ponemos el límite desde la herida, porque es que ahí es donde la embarramos. Poner el límite Por en eso me serio es, encanta conversar contigo, porque me encanta que veas el autocuidado desde el límite y no desde el ahora me doy todo lo que nadie me ha dado y entonces ahora me lleno exacto. y excelente. Sí, Sí, continúa, por así favor. es, bien Gracias. importante eso, para elegir con conciencia y para sostener decisiones con respeto que no van a ser entendidas por otros y que está bien que no lo sean, porque claro, y me acaba de disparar el bombillito con lo que me dijiste también, cuando somos personas que hemos vivido mucho desde la sensación de la culpa, nos encanta sobreexplicar, es decir, nos encanta justificarlo todo. Quiere decir, pero ¿por qué tienes que dar tantas explicaciones? No, simplemente no quiero salir y ya. O sea, no tienes que decir, porque justamente no me quiero sentir culpable de que esa persona se incomode porque le rechacé. Entonces Claro. expliquémosle supremamente detallado por qué. Y quería, ya acá les confieso que tenía anotado proponer ese tema de no dar tantas explicaciones, porque yo tengo algo con eso que me encanta. A mí, Yo, de hecho, yo normalmente las daba mucho. Las he dado mucho. Es como que, a ver, no es necesario. claro, y es que justamente es mucho más fácil movilizar la energía que hay en ti, esa conciencia que tú tienes de lo poco que mereces recibir, ¿no? Al punto de llevarte a articular esas razones por las que no deberías recibir tanto, o por las que es sospechoso que eso ocurra, o por las que, porque cuando tú ya entras en ese ejercicio de volverlo algo racional, algo que se pasa por un filtro, algo que tú ya empiezas a ver desde otro lugar, es muchísimo más fácil que tú te alejes de esa fuerza que hay en ti para poner un límite, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el autocuidado es un enemigo, digámoslo, en cierta medida, de la culpa, porque es que el autocuidado te ayuda a empoderarte. La culpa elimina ese límite. O sea, de acuerdo a lo que Exactamente. nos compartes, es entender esta dinámica en la que es mucho más fácil tener a la gente dominada a través de la culpa, porque entonces no existen límites y yo puedo accesar a ti o acceder a lo que tú me ofreces de forma ilimitada desde ese lugar con la petición correcta, de la forma correcta, con el tono correcto, con la forma adecuada para obtener de ti lo que yo necesito. Porque si tú empiezas a ser consciente de tu valía y tú empiezas a ser consciente de lo que tú aportas y además uno empieza a ser consciente de que uno también está perdiendo algo cuando da demasiado, ¿sí? Entonces, cuando tú ya eres consciente de eso, ya es más difícil decirte, dame, ya es más difícil tomar de ti algo, ya es más difícil llegar a ti en ese lugar. Entonces, si tú en algún momento has sentido culpa al elegirte, es importante que sepas que hay una malla de cosas ocurriendo a tu alrededor y de que no estás mal en sentir eso que estás sintiendo, ¿sí? Porque entonces muchas veces uno dice, no, pero yo no debería sentirme así si estoy ayudando a mi familiar, a la persona cercana, ¿sí? Esa incomodidad que se está sintiendo. Yo ya voy aprendiendo de Leandro, de a poquitos, pero ahí voy, ¿no? Ah, yo de ti, sobre todo. Esa, es que me cuesta, es una señora terca. Pero esta señora terca ya sabe que si uno dentro de su interior está sintiendo algo, es porque sobre eso hay que tomar acción. Si uno adentro está sintiendo que hay incomodidad, de que además yo sé que en algún momento todos nos hemos dado cuenta de que alguien está abusando de nosotros desde ese lugar y Claro, uno no sabe muchas cómo veces además, detenerlo. Dime. completamente, muchas veces sentimos ese extremo desequilibrio. ¿Sí?
como que, Lo bueno, hemos es lo que sentido. hay. Sí, y entonces a veces uno entra en este modo de, pero ¿cómo reclamo? ¿Pero cómo exijo? ¿No? Entonces yo, por ejemplo, que soy la experta en sumar, sumar, sumar hasta que me vuelvo la olla pitadora y esto pues se vuelve un desastre, empiezo a darme cuenta de que esto se hubiera podido resolver si en su justo momento digo, no tengo tiempo, en esta oportunidad no puedo, ¿sí? No me es posible asistir a tal cosa, no me es posible apoyarte de tal manera. Me ha tocado ir al punto en el que no contesto una llamada, por ejemplo, o me llega un mensaje y es como, uy, no, no, no. ¿Cómo hago para decir no? ¿Cómo hago para decir en esta oportunidad no es posible? ¿Cómo hago para empezar a llevarme a ese equilibrio que me conecta con ese autocuidado que yo requiero para que la culpa no se active? Y todo esto era para decirte que si tú en Sí, algún momento has sentido que el peso de la culpa es tan grande y que te cuesta, ¿sí? Que sientes que tienes que mover una montaña entera para que la situación no se repite, es importante que sepas que con pequeños pasos vas ayudándole a la persona a encontrar el camino, vas ayudándole a la persona o a las circunstancias a que se muestren ante ti de otra manera. ¿Sí? Y a veces uno siente que uno tiene que batallar y tengo que defenderme y estas luchas que hay ahora de tengo que sembrar mi opinión y decir y desde la fuerza muchas uy, veces sí, no qué se logra. cansancio. Sí, sí, es desde la resistencia sigue resistiendo, ¿sí? Entonces la culpa es como una resistencia a uno que, algo que uno tiene adentro que se está movilizando sabiendo que hay un justo desbalance, un desequilibrio. Y después entonces tú accionas desde esa misma resistencia a esa opresión que viene a través de la culpa y esto se vuelve como una batalla de nunca acabar en la que uno siempre va a terminar inconforme, en la que uno siempre va a terminar sintiéndose incómodo, en la que uno siempre va a terminar ignorándose o abandonándose, ¿sí? O uno termina vencido por agotamiento, ¿no? Y alguien que puya y puya y puya o algo puya de una forma en la que uno, bueno, está bien, ¿no? Entonces, si has sentido eso, porque sé que lo hemos sentido, lo hemos experimentado, reconocemos el desbalance, no te obligues a tomar acción de una forma fuerte, de una forma desde la resistencia, sino empieza a recoger esas pequeñas decisiones que puedes tomar chiquiticas, que te ayuden a cambiar las condiciones, a cambiar un poco el mapa. Sí, una de las que yo hice, porque a mí todo el mundo me buscaba para solucionar 80,000 cosas, es, yo creo que existe una persona que sabe del tema, te va a compartir el contacto, ¿sí? Y lo desvío. Ya no soy yo la que soluciono, que hay situaciones en las que llega alguien y está esperando de ti sí o sí algo, podemos encontrar la forma de desviar un poco esa atención, no es no atender o desatender, sino empecemos a encontrar la forma en la que encaucemos esa energía hacia donde debe ir. Y ahí podemos de pronto hablar de algo relacionado con autocuidado y límites. Además, porque, y además, justo en esa secuencia hay que tener en cuenta algo, y lo digo en todos los sentidos, no solo nuestro centro es la culpa, pero veámoslo también desde una visión en muchos sentidos. Cuando estamos en estas situaciones, cuando somos conscientes, decimos o pensamos que para llegar o que es momento ya de irme a la popularidad absolutamente, absolutamente contraria. Entonces me tengo que ir al otro lado de uno. Mm. Entonces, no sé, entonces, si yo siempre he sentido culpa, ahora me voy a ir al otro lado a que se sientan culpables. ¡Ja! No, ojo con eso. Y además, también pasa como cuando no ponía límites, ahora ya cualquier cosita que es un límite, porque es importante aclarar algo. Cada uno a sus 30, 20, 50, 60, ha entrenado su mente, su cuerpo, su emoción toda la vida desde una posición Uh -huh. y de un día para otro queremos irnos completamente al opuesto, porque primero, no es el objetivo irse al opuesto. Es importante eso. Sí, de Segundo, acuerdo. es importante actuar desde la conciencia que esto me representa. Entonces yo sé que si soy consciente de esto, que me genera culpa y que me da una dinámica, como dice Mone, no un sistema, da una dinámica, Calla, calla. sí,
que me lleva a sentirme de cierta forma, no me siento bien con esto. Entonces yo sé que tengo que empezar a tener acciones pequeñas que empiecen a moderar ese comportamiento, que con conciencia seguramente ya voy a avanzar mucho ahí, no inmediatamente pensar en irme a lo contrario. Y esto claramente va a implicar que algunas personas o algunas relaciones cambien, que algunas expectativas de otras personas se rompan, eso normalmente pasa, y además que muchas personas se incomoden con ese otro yo que estoy pudiendo ser. Y es natural. Y por lo mismo, te invito y te invitamos a hacer rápidamente un pequeño test. Y el test súper sencillo. Soy una persona que constantemente pongo a otras personas por encima de mí para que ellos se sientan bien, aunque yo me esté sintiendo mal. Eso es una pregunta clave. Dos, Yo le sumaría una dale, cosita ahí, y dime. es si yo me siento bien, porque es que hay algo tricky detrás. Tú que eres Master Sensei, luz blanca, así, Ah, no eh, crean eso. tú te das cuenta que se siente mal, pero hay gente que está entrenada para sentirse bien después de que Sí, hace eso, ¿sí? Entonces, si de pronto, y ahí sí voy a lo que tú decías de en el cuerpo se siente algo como que, oh, pero igual tú mentalmente dices, insignia de sacrificada número 10, 5 estrellas, ¿sí? Entonces, eso es importante saberlo, o sea, si tú lo identificas y sientes el sin sabor así, tú sientes que eso está mal, chévere, pero si tú también se te activa el mérito por el sacrificio, espérate a ver si tu cuerpo te está diciendo otra cosa y ahí está eso exactamente. que estás ahí identificando. Continúa, por Gracias favor. por la claridad. Buenísimo, Moni. Otra que no mencionamos, si soy una persona que constantemente se disculpa y pide perdón por cosas que en realidad, o sea, pero ya se volvió parte de tu vocabulario. Ay, discúlpame, qué pena, el qué pena que utilizamos tanto en Colombia. Perdón, perdón. O sea, si constantemente yo me disculpo y pido mucho perdón sin conciencia, ya se me volvió hasta mecánico, posiblemente también es que muchas veces he actuado desde la culpa. Y De acuerdo. otra, la tercera y final del test. Si yo, si ante una atención de alguien, ante cualquier situación que una persona quiera ser generosa conmigo o que me hagan un favor, pero lo hicieron simplemente de forma desinteresada o simplemente les nació. Y yo siento que quedo en deuda con esas personas que tuvieron hasta una cortesía conmigo. Eso me muestra mucho que sí hablo o que actúo mucho desde la culpa. Wow. Levantemos la mano. Todos Todos de acuerdo. acá. Sí, Me parece súper chévere porque muchas veces nosotros tendemos ya a esto también volverlo algo del día a día que se normaliza y como que sí, siento culpa al elegirme y ya, ¿no? Como que sí, y siento culpa al elegirme y como que sí, pero muchas veces cuando al contestar esas preguntas es muy bonito que las hayas hecho y te lo agradezco mucho porque ayudan a ubicarlo a uno mucho en diferentes lugares de esa relación que yo tengo con el dar, con el recibir, con el vínculo que tengo con otros, con la naturaleza de lo que permito, con lo que estoy esperando que llegue de los otros, con lo que los otros esperan de mí. Y siento que al tener esas preguntas uno puede empezar a tomar decisión sobre qué paso viene después, ¿no? Porque cuando tú ya empiezas a ubicarte, que eso es lo que también siento que es una cosa que trae la culpa, ¿sabes? Porque como que te borra el horizonte, como que te hace perder del mapa y te pone en un lugar en sí, el que sí o sí tienes que ir hacia adelante o hacia donde te están diciendo, porque el resto no hace parte del paisaje. Entonces, para mí es fácil ya enrutar a la gente hacia otros lados, porque yo ya identifiqué que es que me buscan para que yo dé de todo. Entonces, cuando uno se contesta esas preguntas y conforme las ibas haciendo, yo iba empezando a hacer el ejercicio. Me parece súper lindo, me parece súper chévere poderle contribuir a quienes están viendo este video y que hayan llegado hasta acá. Es un premio que hayan llegado hasta acá y se hayan llevado el premio gordo de las preguntas, porque uno no desde con los ese, otros.
Claro, es un honor para nosotros y se llevan el premio gordo de las preguntas, porque si te has sentido confundido, si no sabes por dónde arrancar, si no sabes de dónde viene esa manipulación, esos hilos delgaditos que están queriendo obtener de ti algo que tú no te sientes cómodo, si no sabías ese lugar de donde nace la incomodidad, respondiéndote a esas preguntas, puedes tener ese GPS que te ayude a orientarte y a ubicarte en el lugar en el que te encuentras. Porque no todo es tan volcado hacia los demás como debería ser, pero tampoco es como que yo no me merezco que los demás me den esa atención o que me den eso que yo también merezco recibir. Entonces me parece bonito ubicarlo en forma de preguntas porque nos ayuda a no quedarnos con la etiqueta de, sí, siento culpable de elegirme, y me identifico después con eso y se vuelve terrible porque es una forma de victimismo un poco grave que ya requiere intervención de seres que saben de muchos temas de la cabeza, pero tampoco te lleva al punto en el que tú quieres hackear el sistema de una y quieres cambiar esos patrones o quieres modificar lo que ya de alguna u otra manera uno también ha programado en los otros, ¿no? Porque siento que aquí también hay esto de que le funciona a la persona una vez, lo va a seguir haciendo y uno después crea este vínculo desde ese lugar que no es necesariamente el más justo, ¿no? Que no es necesariamente el que No lo mejor es. nos retribuya en lo que nosotros somos y en lo que nos merecemos. Así es, qué lindo eso. Gracias, Moni, porque sí estoy haciendo mucha conciencia, porque como se los dije al inicio, era una posición, o ha sido, y es algo que estoy trabajando mucho en mí, en una posición de liberarme de esto. Y ahí el bonus track con respecto a las preguntas, que qué bueno que hayas encontrado tanto sentido, que llegó así, y es el tema también de cuando rechazas atención, rechazas cosas justamente por pena, entre comillas, aunque la quieras, está muy ligado ahí. Mira, son pequeños comportamientos. Mónica me quiere hacer una atención, invitarme a tomar un café. Yo, no, 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 yo pago, no, 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 yo pago, no, ¿cómo? No, estoy rechazando esa atención por pena. Justamente es porque hay una dinámica entre todo esto que hemos conversado que te está llevando a eso. Entonces es Sí, importante porque además lo conecté con una frase que encontré en esta tarea que hacemos nosotros de documentarnos sobre el tema y encontré una frase que quiero decirles y es, la culpa no desaparece inmediatamente cuando tomas una decisión alineada. A veces sigue ahí, pero ya no dirige tu vida. ven lo del GPS, es que Exactamente, hace lo que mucho tú acabas sentido. de decir. Sí, Sí, qué cosa tan loca, porque lo que me ibas contando me iba llevando a esa dirección y llegamos a este punto en el que definitivamente sí mueve la brújula, ¿no? Es como esto de que te lleva hacia el otro ladito y uno como que a veces por eso se siente tan difícil salirse de ese ciclo y por eso se sí, vuelve algo tan complejo porque al final uno puede terminar incluso hasta transportando eso que tienes en una relación con alguien a muchas de tus relaciones con otras personas, porque entonces sientes que, y por eso me parece muy bueno que si de verdad tú sientes mérito en el sacrificio, hagas el ejercicio de evaluar eso que estás sintiendo y hagas el ejercicio de reconocer que puede no ser el lugar más justo contigo, porque siento claro. que nos han enseñado tanto a estar identificados con el sacrificio, con que las cosas sean súper duras, con que tengo que vaciarme para estar para el otro, que se vuelve un camino demasiado difícil este de tratar de orientar esa ruta y de que la culpa no dirija la vida, porque pues se vuelve mucho más fácil o ya está uno en piloto automático asumiendo que ese es el deber ser, ¿no? Y que todas las Claro. relaciones van a ser así. Y aprovecho esto que mencionaste, que esa sea la ruta, y cuando esa sea la ruta, hasta es importante utilizar esa culpa como la ruta que me potencia. Es decir, muchas veces la culpa aparece cuando estás cambiando un patrón a nivel familiar. Imagínate, entonces yo siento culpa por esto, y esta culpa me está mostrando es que hay un patrón a nivel personal que viene a nivel de un círculo familiar, ¿cierto? Estas puede ser una ayuda de una hoja de ruta en relación al camino que debería estar tomando para también la trascendencia y la evolución personal. Y podrá sonar muy profundo, pero miren que es muy simple. Uy, sentí culpa y ¿por qué me siento tan culpable por esto y tan mal? Wow, ¿qué te está diciendo esa emoción? Y tómalo como el GPS que dice Moni,
para avanzar y trascender eso, porque si no va a seguir y va a continuar ahí. Yo te diría una cosa ahí y es importante que o en mi caso no lo convirtamos tampoco en algo que se reflexione durante días, meses y años, sino que Exacto, sea como sí, ese combustible, como que, uy, estoy sintiendo esto porque tengo miedo a recibir rápido, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como que lo llevemos a la acción, porque si no, estamos alimentando un círculo también de siempre. sobrepensar y entonces en recontraanalizar, ¿saben? Y eso vuelve y se conecta con lo que veníamos hablando de esta incomodidad que hace que los otros también se sientan bien obteniendo de nosotros cosas, ¿sí? Entonces yo siento que nos ubica, nos da la coordenada, pero también nos da la energía para accionar algo. Sí. Y Entonces, si yo además, estoy, perdón, si yo sí, estoy sintiendo culpa, si yo estoy sintiendo, listo, en este momento, ¿qué siento que me está diciendo esto? Esto me está diciendo que necesito poner un límite. Ok, listo, ¿cómo hago ahora? Pero ahí mismo, ¿cómo hago ahora para darle trámite a esto? Llama a la persona, mira, definitivamente no puedo, mira, no alcanzo, en este momento no es posible. Sí, yo a veces tengo, antes tenía una lista, cuando era muy difícil, hacía una lista de formas decentes de decir que no. Entonces, en el momento no te puedo acompañar, sí, como cositas así que de pronto, porque pues yo siempre era como, mi terapeuta me dijo, di no. Entonces era como, no. Y después era, pero espérate, pero ¿por qué? Y yo, no, lo que pasa es que sí, entonces como que, pero explicación. tenía que decir que no, claro, pero Sí. porque el ejercicio era di no, ¿no? Entonces como que ya con el tiempo empecé a hacer mi listica, pero sí, sí me parece chévere que pese a que hay temas en los que es chévere generar una reflexión profunda, siento que entre más metido esté en nuestro ADN, o lo llevamos y lo tratamos con alguien experto en salud mental que nos ayude a encontrar esa raíz, eso que está ahí, o lo convertimos también en ese combustible que nos ayude a moldear algunas de las situaciones en las que podemos ir tomando acción en lo inmediato, porque entonces me parece que es bueno no convertirlo en un ejercicio también de tanto meterle cabeza que al final se nos pasó la oportunidad y después se vuelve cada vez más difícil tomar acción sobre lo que nos está sucediendo. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, y mira, Moni, que esa acción, vuelvo y podrá parecer muy romántico, pues yo lo soy, soy romántico, pero en serio es pensarlo desde que no, estás actuando desde la esencia del amor cuando estás eligiéndote y, y eso no implica que no se vayan a romper expectativas ajenas, Sí. ¿de acuerdo? Pero ojo, que sea una decisión en completa esencia y con la sutileza de que es desde el amor, no desde el egoísmo, porque entonces estamos volviendo al mismo ciclo. Y hay algo súper bonito y es que me parecería muy lindo que todos lo tuviéramos presente y es que cuando decepcionas a ese tipo de personas o cuando generas ese quiebre y la gente no lo recibe de buena manera, es muy probable que no te estés perdiendo de nada. Y es muy probable que ese miedo que tienes a perder a esa persona que mantenías contenta porque estabas en este juego sea el mejor regalo que te puedes dar en la vida. Y uno a veces siente que está perdiendo algo, pero en realidad siempre hay ganancia. Y yo sé que es difícil verlo, yo sé que puede tener unos momentos en los que uno sienta que se quedó absolutamente solo, pero de verdad la siembra desde ese lugar en el que uno empieza a sembrar desde ese amor que tú estás diciendo, desde ese lugar bonito, de verdad que sí o sí mejora la cosecha. Si en Claro, realidad te sientes perdiendo, es solamente esa ilusión del ego, es solamente esa ilusión de eso que construiste, pero que estás, y el hecho de sentir esto dentro de ti, que quieres revolucionar esas relaciones, ese lugar desde el que te muestras a otros, te está diciendo que estás preparado para personas que estén en sintonía de eso. Sé que esto suena muy nivel, sé que esto suena, sí, yo pero, sé que sí, pero pero, pero ojo, Moni, importante acá la letra chiquita, y discúlpame, te interrumpo, sí, que la letra chiquita es, ojo, no diciendo, no comunicándolo desde la herida, porque es que si yo sí, lo comunico desde la de herida, acuerdo. claramente, cuando comunico desde la herida, ¿qué hago? Herir. Claro, Cuando yo comunico de la conciencia, diferente. sí, y ahí está súper bonito eso porque es como,
hay que abrir ese espacio para la vida que uno realmente está hecho para vivir. Y ese lugar en el que tú estás desde la culpa, desde esa limitación, desde eso, lo único que está frenando es todo ese potencial al que tú puedes acceder, si en realidad te empiezas a permitir irte por un camino diferente. Y la invitación es muy bonita, es a que empieces a darte cuenta de que para ti, si esto te genera alguna inquietud, es porque el camino ya te está, ya adelante hay algo que es un poco más resplandeciente que lo que tienes ahora. Y que ese desvío pequeñito es realmente significativo en el camino que te lleva a eso maravilloso que te está esperando. Que se siente perdida porque estás aferrado a algo que ya has vivido y que para ti se siente seguro, pero que eso que se abre ante ti te está dando muchísima más información de la que tienes en este momento. Entonces es muy bonito empezar a darse cuenta de que uno se puede relacionar desde otro lugar. Y es bueno saber que ese duelo que sentimos o eso que estamos transitando al ser coherentes con ese nuevo lugar es solamente parte de ese proceso que uno ya está listo para vivir y para sortear y para superar, ¿no? Es como que hay algo Completamente. resplandeciente adelante. Y está Sí, bien que sientas la pérdida de lo que se está quedando. Pero por no sentir la pérdida, no te impidas dar el paso hacia adelante, no te impidas cambiar un poquito la ruta. Ya. sí. Y además, qué lindo eso. Si llegaste hasta este momento y si nos has acompañado en otras conversaciones, es porque esta información ya está en ti. O sea, De resonaste y acuerdo. conectaste tanto es porque esta información está en ti. Solo que a veces buscamos a través de otros que se exacerbe la comunicación, pero esta información conectó con lo que tú ya sabes, con toda tu sabiduría. Y por lo mismo, y para el cierre, mi Moni, a ver, ¿cómo nos vamos en este cierre? No, pues nada, con la conciencia amorosa de que esto solo aporta autoconocimiento. Creo que en la medida en la que uno aprende a darse cuenta de que hay atisbos de culpa en muchas áreas de su vida o en alguna área de su vida, es solamente una invitación a que en esa área hay algo de uno mismo que está por descubrir. Y siento que entregarse a la aventura nomás de conocerse, vale la pena tomar la decisión de ir un poco más allá y de vencer esa culpa y salirse de esa dinámica de culpa. De No acuerdo, más. qué lindo, de acuerdo. Después hablamos con mayor profundidad de la palabra vale la pena que utilizamos tanto. Dejémoslo ahí. Sí. Entonces, yo les digo que este espacio fue más como de, además de nuestra conversa tan chévere, siempre exorcizar mucho lo que yo he Ujú. vivido. Entonces, así lo percibo. Y es importante que nos preguntemos dónde nos estamos traicionando para evitar incomodar. Pero además, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en mi vida o qué parte de mi vida está pidiendo que yo la elija? Pensemos en eso, nos los llevamos ahí como tareita y ahí los leemos como dice Bonnie. La tarea. Qué Así bueno, es. qué bueno. Pues nada, así como te agradezco a ti, Leandro, estar aquí, abrirnos un espacio de tu día, de tu vida, de tu rutina, agradecerles a todos los que nos han acompañado en este espacio y en los demás videos que ya tenemos subidos en el canal. Agradecerles infinito el trascender la incomodidad, el quedarse con algo, el compartir lo que saben. Como siempre les recuerdo que la invitación a conversar está abierta, pueden escribirnos en los comentarios, pueden opinar desde su lugar, pueden estar ahí para con nosotros, porque también su tiempo es valioso. Les agradecemos haber llegado a este video, compartirlo si a alguno le nació compartirlo. Su comentario también es supremamente valioso, vuelvo y lo repito, porque siento que no solamente somos nosotros conversando en este lugar, sino también se han generado conversaciones muy bonitas fuera de él, pero también nos gustaría que se dieran la oportunidad de compartir con nosotros en los comentarios. Siento que ahí hay algo muy valioso por construir y estamos muy atentos a conversar con ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Si han tenido la excusa con alguien de esperar a que se dé el momento correcto, la circunstancia adecuada, a que no haya tráfico, a que no llueva, a que coincidan en un mismo lugar, acá nosotros dos venimos a decirles que también el espacio virtual nos da para conversar.
Estamos tratando de vencer la excusa de luego nos vemos, estamos en contacto, tenemos que vernos para realmente darle lugar a eso que necesitamos conversar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias de veras. Un abrazo para todos. Gracias, Moni, también por tu espacio, por tu tiempo y por todo tu hacer. Muchísimas gracias y ya saben, los esperamos en una próxima conversa, en un próximo episodio. Que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo.